Mucho gusto saludar a la doctora María Marván, exconsejera presidenta del IFE en aquel entonces, pero también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto me da saludarle, María. Igualmente, Omar, gusto saludarle a usted y a su auditorio, por supuesto. De entrada, me gustaría preguntarle si este plan B, porque hoy escuchaba al presidente López Obrador decir que, bueno, únicamente estaban tratando de interferir en los temas económicos del actual INE. Pero me gustaría preguntarle a usted, que es experta del tema, si lo que se presentó como el plan B también tiene aspectos inconstitucionales, es decir, que van en contra de lo que actualmente establece la Carta Magna de México. Desde mi perspectiva, sí, hay muchas inconstitucionalidades graves. La más importante es que mina con mucho la autonomía del instituto. Logramos con muchos años, inclusive como producto de luchas sociales, inclusive muertos, que el Ejecutivo ya no tuviese nada que ver con la organización de las elecciones y que no dependieran o que no hubiera intromisiones ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Ahora se trae de regreso al Ejecutivo, al INE, se trae de regreso, por supuesto, a la Cámara de Diputados. Eh, eh, Han determinado ellos prácticamente desaparecer el servicio profesional electoral que está mandatado en la Constitución, desaparece la Secretaría Ejecutiva que también está en el 41 constitucional, es decir, la reforma administrativa que se está planteando no es solamente ahorrar 3.500 millones de pesos, que por cierto, si los ponemos en perspectiva del presupuesto federal, la verdad es que es una cantidad irrisoria. No es nada más ahorrar dinero, es una reforma administrativa hecha desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, minando la autonomía del instituto y pasando por encima de varias disposiciones constitucionales. Claro. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuál es el espíritu del plan B? ¿Qué es lo que se busca? ¿Dónde se posicionaría, como usted lo decía, el instituto, si buscaba o si ha pretendido ser independiente, alejado del poder presidencial, de los diputados, de los diversos poderes del Estado? Ahora, ¿hacia dónde se dirigiría y cuál sería el espíritu del pretendido nuevo órgano electoral? Tratan de justificarlo a través de las reformas que se hacen en los que se busca una mayor inclusión. Algunas de ellas creo que pueden ser buenas. La verdad es que hay un mucho de revanchismo en esta reforma. Eh, la, el desprecio o el odio visceral que esta administración tiene en contra del Instituto Federal Electoral primero y heredado ahora al Instituto Nacional Electoral, se expresa en la reorganización que se está proponiendo, una reorganización que con toda honestidad, después de haber estado en el máximo cuerpo de dirección del Instituto Nacional Electoral, se están poniendo en riesgo las elecciones del 24. Están jugando con la reforma a hacer una olla de presión en la cual están reduciendo los tiempos de organización de las elecciones de manera bestial, no solo de organización de las elecciones, lo que es previo, inclusive, por supuesto, también lo que tiene que ver con el conteo de votos o especialmente con el conteo de votos y el reparto de materiales, etcétera. Hay una reducción muy grande de personal. Para dar una idea, la estructura territorial del Registro Federal Electoral hoy cuenta con 792 personas, de las cuales van a quedar 32. Eso nos podemos imaginar lo complicado y difícil que va a ser sacar una credencial de elector. Encima hay la tentación de una reducción de presupuesto. Para el 2023 no hubo una reducción de presupuesto, hay que reconocerlo,
Con lo cual, pues lo que vamos a hacer es incrementar la presión, incrementar los errores y probablemente incrementar la desconfianza en las elecciones. A México le ha costado muchísimos años, muchísimos movimientos, inclusive, insisto, la vida de muchas personas, el haber llegado a tener una autoridad electoral confiable, imparcial, que fuera capaz de organizar elecciones, y esto es lo que se está destruyendo. Es muy difícil entender cuál es la lógica cuando este gobierno fue elegido con esta ley electoral, con esta autoridad electoral, y cuando alrededor de la tasa de alternancia es de cerca del 70%, Sí. 65%. Quiere decir que la autoridad es imparcial porque todos los partidos han ganado y han perdido, y los triunfos se han reconocido y las derrotas se han reconocido. Claro. Usted escribió junto con otros exconsejeros y exconsejeras una carta dirigida al senador Monreal. Supongo que como presidente, pero también supongo que porque él tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la balanza hacia un lado o al otro. Se le escribió a él y como coordinador de la Jucopo y al presidente de la mesa directiva del Senado, con la idea de invitarlos a reflexionar. Creo que no nos podíamos quedar callados los ex consejeros. Tuvimos una gran responsabilidad de Estado en nuestras manos en un momento, y creo que hoy no podíamos guardar silencio frente a lo que está sucediendo. Inclusive, de alguna manera, y esto lo dice María Marván, no está en la carta, rechazamos profundamente el procedimiento, las violaciones flagrantes al procedimiento legislativo. Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctora María Marván, exconsejera, presidenta del IFE, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues esta charla a la espera de ver lo que sucede mañana, cuál es la votación final. También teníamos entendido que hoy pues se seguía analizando en el Senado qué cambios podría haber respecto a la propuesta original del Plan B proveniente de la Secretaría de Gobernación, por supuesto con la palomita, el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cree que, aprovechando este último comentario, cree que puede haber algún ajuste al Plan B proveniente de Gobernación? Bueno, ya ha habido, por ejemplo, el quitar la cláusula de sobrevivencia para los partidos pequeños como el Verde y el PT, por cierto, cláusula con las que les compraron su voto en la Cámara de Diputados. El presidente ya dijo que eso no le gustaba, que él no había mandado eso, y eso es lo que van a sacar. Sí. Hay varias otras inconstitucionalidades señaladas por el propio Monreal, que la verdad es que si les interesa que quede este proyecto, pues deberían de preocuparse por limpiarlo de inconstitucionalidades. Claro. Si no, pues me parece casi obvio que esto va a acabar decidiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Pues te agradezco mucho, María, un fuerte abrazo.